Hay quien mantiene que fueron los romanos quienes trajeron las primeras cepas a Navarra y las plantaron no solo en el Ager, la parte meridional, sino también en el Saltus Vasconum, en las estribaciones pirenaicas. Hasta entonces, según cuenta Diodoro, los pueblos ribereños del Ebro no cultivaban la viña. Compran el vino a mercaderes que llegan a sus tierras y lo beben mezclado con miel. Hay un dato cierto, es en la ribera del Ebro, el urbero de los vascones, donde el vino alcanza su plenitud, convirtiéndose en punto de referencia. María Ángeles Mezquíriz, que sigue la huella de los romanos en el Viejo Reino, tras estudiar las bodegas romanas de Funes, Falces o Cascante, concluye que hasta principios de este siglo el método de elaboración del vino era el mismo importado de Roma hace más de 2000 años. Las primeras noticias del vino en Navarra aparecen en una lápida del siglo II a.C. encontrada en Olite, atribuida a la hija de Viriato. Sabemos asimismo que las tropas de Pompeyo se surtían de vinos navarros en sus campañas por Europa. Ni los árabes, ni los vascones islamizados arrancaron las viñas, ni dejaron de elaborar vino a pesar de que su religión les prohíbe beber alcohol. Quienes también elaboran sus propios mostos son las comunidades judías, la de Pamplona, la de Tudela, la de Estella. Es el llamado vino judenco, destinado al consumo propio y con fines rituales, aunque es cierto que parte de su cosecha se reservaba a los cristianos. Durante la Edad Media, los grandes monasterios repueblan con viña sus extensos dominios. Este afán viticultor se extiende a la Baja Navarra. Los viñedos de Irulegui, por ejemplo, fueron plantados por los monjes de Roncesvalles.
Hay monjes que en Navarra siguen cultivando vid y elaborando vino. Se trata de la comunidad cisterciense del monasterio de la Oliva. A raíz de la desamortización de Mendizábal, una sociedad civil llamada la Agrícola se hizo cargo de los terrenos del monasterio. Esta sociedad planta las vides y construye la bodega con depósitos de hormigón. En 1926 regresan los monjes al monasterio y se hacen cargo de las viñas ya cultivadas. En fechas más recientes, los monjes de la Oliva aumentarán sus viñedos y ampliarán la bodega. Las plantaciones en 1987, las primeras que existieron. Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Mazuelo y Merlot. Y la innovación de la bodega, la nueva elaboración, en 1983. Comenzó con control de vendimia y control de elaboración. La vendimia es un mes antes seguir el proceso de maduración para coger la uva en el momento óptimo de maduración según el vino que se quiere hacer. O sea, ya no es ni más maduro ni menos maduro. La pregunta importante es qué vinos se desean elaborar. Aquí ahora elaboramos los vinos jóvenes, tinto y rosado del año, el vino de celebrar, y luego estamos comenzando una experiencia de crianza, porque ni teníamos experiencia nosotros ni había mercado de esto, y poco a poco va resultando. Yo creo que son vinos muy aromáticos, muy sensibles, o sea, y son bastante redondos, unas tonalidades agradables. Queremos, no sé. En las referencias históricas al vino navarro, las citas al clarete son constantes. Estebanillo González habla en 1645 de los sabrosos claretes. En 1592, Enrique Koch, el arquero real que había pernoctado con Felipe II en Puente la Reina, dice que la región tiene muy buenos y muchos vinos claretes. El jesuita Manuel de Larramendi constata cómo la sidra, bebida más común entre guipuzcoanos y vizcaínos hasta bien entrado el siglo XVIII, va dejando paso al vino. Se ha desterrado la sidra, dice, e introduciéndose el vino de manera que Guipúzcoa es la India de los cosecheros de Navarra, como Vizcaya es de La Rioja. Sin embargo, en un acta de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, otro clérigo, este riojano, se quejaba de la afición de los vascos por los vinos navarros. A los vascongados les gusta mucho el vino blanco de Castilla y el claro de Navarra, que llaman ojo de gallo. Por consiguiente, parece que el tinto espeso y cerrado de La Rioja no hace la delicia de sus paladares. Eran desde luego otros tiempos, porque en la actualidad el consumidor de a pie tiende a beber rosado de Navarra y tinto de La Rioja. Los tintos navarros son hoy los grandes desconocidos en el mercado interior. En los países europeos y Estados Unidos son en cambio muy apreciados. En los últimos 15 años, la Denominación de Origen Navarra, consciente de esta problemática, bueno, pues ayudado por el Gobierno de Navarra y fundamentalmente por la Estación de Viticultura y Enología de Olite, que es un centro de experimentación dependiente del Gobierno de Navarra, se proponen el modificar la estructura vitícola de Navarra. Y para ello, bueno, sustituyendo, ampliando, mejor dicho, el abanico varietal, incentivando el cultivo del tempranillo, que había sido caído en desuso, y introduciendo variedades foráneas de reconocido prestigio y que además su adecuación al territorio de Navarra se había comprobado. Y así, bueno, pues se incluyen las variedades francesas, Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay, bueno, las dos primeras blancas, tintas, y la tercera blanca. Y todo esto lleva aparejado que Navarra es una zona vitícola de clara vocación de vinos tintos, es decir, no olvidemos que el 90% del viñedo son variedades tintas, pero que estaban orientadas hacia la elaboración fundamentalmente de vinos rosados. Es decir, lo que Navarra quiere es mantener esa vocación vitícola de vinos tintos
y elaborar vinos tintos. Y para ello es el abrir el abanico varietal. Es decir, que no solamente esto es una cuestión puramente vitícola, sino que tiene como fin el potenciar la elaboración y comercialización de vinos tintos de Navarra. Al comenzar el siglo XIX, la vid se encontraba en franco retroceso en la Navarra pirenaica. El excedente demográfico se va hacia las merindades de Olite y Tudela, cuyas tierras, según José Andrés Gallego, comenzaron a vislumbrar un porvenir insospechado de la vid. En este periodo, los principales mercados para los vinos navarros se encuentran en Vizcaya y Guipúzcoa. Algunos tratadistas se refieren a estos dos territorios históricos como entusiastas consumidores. Este entusiasmo queda reflejado en esta canción de Iparraguirre. Ardo finata jateko ona, jartzen badute gaur ugari. Gure barrenak berdin durikan, jarriko dira guri, guri. Glu 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 glu, glu 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 glu, glu 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 glu, glu 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 glu, glu 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 glu, glu 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 glu. Pasados los siglos, el agricultor va a convertirse en el principal protagonista de la actividad vitivinícola. Es el cosechero el responsable de cuidar la viña. El tiempo de vendimia se convierte en actividad colectiva. La cosecha no se iniciaba hasta que la uva no comenzaba a madurar. Durante siglos, eran principalmente los cosecheros quienes vinificaban su propia uva. Eran pocas las bodegas industriales. Como recuerda Jorge Sáuleda, las bodegas industriales suelen estar basadas en una bodega de cosechero que ha ido a más, o bien han nacido mediante una fuerte inversión, pensando en elaborar vino para comercializarlo embotellado. Hoy el cultivo de la vid se concentra en toda la mitad sur de Navarra. La mayor parte del cultivo, 12.500 hectáreas, propiedad de 7.000 viticultores, está incluido en la denominación de origen Navarra. Para que un vino pueda usar la denominación de origen Navarra, en su comercialización, el vino, lógicamente, tiene que proceder del área geográfica delimitada que ocupa la mitad sur del territorio de la Comunidad Foral de Navarra. Además, tiene que proceder de uvas de viñedos que estén inscritos en el registro de viñas de denominación de origen Navarra, y para ello, para que estén inscritos, han de reunir una serie de requisitos establecidos. El vino ha de ser elaborado a través de una metodología también establecida en la reglamentación, es decir, no un vino elaborado de cualquier manera sirve, y al final de cumplir toda esta serie de requisitos, prácticas culturales, métodos de elaboración, el vino tiene que responder a unas características cualitativas, es decir, de manera que si el vino no obtiene una gradación alcohólica determinada, tiene un exceso de acidez volátil o de ácido acético, o presenta defectos en cuanto a su color, olor o sabor, el vino es descalificado y por lo tanto privado del derecho al uso de la denominación.
Existen en Navarra 5 zonas vitícolas diferenciadas. Las de Tierra Estella, Valdizarbe y Baja Montaña aportan vinos más ácidos, de mayor longevidad y muy aptos para su envejecimiento. Las zonas de Ribera Alta y Ribera Baja producen vinos con más cuerpo, fuerza y color. Desde 1647 hasta nuestros días, la familia Chivite viene elaborando vinos de excelente calidad. 10 generaciones de una dinastía encabezada hoy por Julián, Carlos, Fernando y Mercedes, que han convertido a Chivite en la primera firma exportadora de Navarra. Su padre, Julián Chivite, con la sabiduría que da la experiencia y tras reunificar la firma, dedicó una especial atención a la formación de sus hijos. José Penín ha dicho que los Chivite han creado su mapa personal de viñedo navarro, una magnífica veta de vino de calidad, Estella Cintruénigo, donde se recogen el carácter y las diferencias de las viñas del norte con las del sur. Juan Mari Arzac quiso resaltar esa calidad cuando, a raíz de la visita de la reina de Inglaterra a Madrid, fue encargado de elaborar el menú. Entre los vinos, eligió un gran feudo de Chivite. Cintruénigo es la casa madre de esta familia oriunda de la Baja Navarra. Comenzaron como comerciantes de vinos, luego se convertirían en bodegueros. Sobre todo se exportaba bastante al sur de Francia, Bayona, a Guipúzcoa se ha mandado de siempre mucho vino, y la curiosidad era el sistema de transporte. Había 3 galeras yendo y 3 volviendo, y para pasar los puertos, sobre todo Velate, se suplementaba probablemente con bueyes, lo que se hacía normalmente con mulas, se les ayudaba a subir los puertos, y era un sistema ya establecido. Había una ida y una vuelta y era una rotación continua de los vinos, que entonces se transportaban sobre todo en bocoyes, en pipas, lo que se llamaba pipas. Las instalaciones de bodegas Chivite se asientan sobre 65.000 metros cuadrados, con una capacidad de 10 millones de litros. Además de depósitos, disponen para la crianza de más de 10.000 barricas de roble americano y francés. Las buenas ventas de clarete joven han servido para obtener rápida liquidez y soportar así el inmovilizado de los tintos de crianza, algo que Chivite no ha descuidado en ningún momento. Lo demuestran las inversiones en el prodigioso señorío de Arínzano. Aquí tienen los Chivite sus viñedos, que complementan con contratos a largo plazo con viñas de diferentes zonas y compra de otros vinos. Esta propiedad es un antiguo señorío que tiene una riqueza histórica, y por la situación que tiene también cercana a Urbasa, Andía y sobre todo a Montejurra, pues al lado de Estella tiene una historia muy rica. Esto era una propiedad que estaba en manos de alguna familia de la nobleza navarra en tiempos, en la Edad Media, y curiosamente tenían un escaño, tenían un sitio en las Cortes de Navarra por el mero hecho de ser propietarios de Arínzano. Nosotros intentábamos, cuando nos hicimos con Arínzano, buscar un número de hectáreas importantes en la zona alta de Navarra, y dimos con esta propiedad que consideramos que tiene unas calidades únicas prácticamente para desarrollar unos vinos tintos del más alto nivel. En cuanto a la gama de vinos, pues ya que estamos en Arínzano, hablar de los vinos de colección, que son producciones limitadas, un reserva, un gran reserva, y un blanco y un moscatel de vendimia tardía. Y luego la gama que es más comercial, que es la más importante nuestra, que son Gran Feudo, que es un blanco chardonnay, un crianza, un reserva y el rosado, que yo creo que probablemente localmente es el más conocido. Nuestras exportaciones, sin embargo, lo más importante, y creo que es lo que hay que resaltar hoy cuando se habla de vinos de Navarra, son en tintos, y yo creo que es donde más tiene que decir Navarra.
Se ha escrito que Javier Ochoa es el bodeguero más emblemático de Olite. Heredó un negocio antiguo y se ha hecho respetar, mimando todos los productos que llevan su firma. Sobresalen los varietales tintos de Tempranillo y Cabernet Sauvignon, también el delicado blanco de Moscatel. La bodega antigua de los Ochoa se construyó en 1845, muy cerca del castillo de Olite. En ella siguen envejeciendo los vinos tintos en barricas de roble americano y francés. Es en la cepa donde ya veo dónde está la calidad. La uva de ese viñedo, además por una trayectoria de unos años a otros, sé que esa uva está buena para meter en barrica, bien sea para crianza, bien vaya para reserva o para grandes reservas. Entonces ya en el campo empiezo a marcar la uva que va a ser, por ejemplo, un reserva. Para esto tiene que reunir una serie de requisitos, de estar una uva sana, de un rendimiento medio, no tener un rendimiento muy alto por hectárea, y el tema varietal. Tenemos en los viñedos Tempranillo, básicamente, Cabernet Sauvignon y Merlot, además del Moscatel de grano menudo que he citado antes. Entonces, lo que en los vinos de reserva hago es una mezcla en base a Tempranillo con Cabernet Sauvignon y un poco de Merlot. Si ponemos, aunque 2 y 2 no son 4, son a veces según y cómo, pues podríamos poner el reserva. ¿Cómo es el reserva? El reserva es un 55% de Tempranillo, un 30% de Cabernet Sauvignon y un 15% de Merlot. Este es un poco el esquema. Ha pasado por barrica, inicialmente por depósito, después barrica, un año, año y medio, y después a la botella, y salir en su 5.º año al mercado. En las afueras de Olite tiene la familia Ochoa las instalaciones más modernas. La innovación también ha afectado a los viñedos, tanto en las variedades como en el sistema de plantación, ahora en espaldera. Con este método de conducción de las cepas con alambres y postes que otros muchos viticultores navarros han implantado, mejora la calidad de la uva. No es lo mismo una uva que esté cerca del suelo, que coge tierra y polvo, que esté más alta de 40 centímetros, o sea que suele estar a 50 centímetros un racimo de uva. Ahí se crea una corriente de aire, hay un microclima diferente. Esta uva madura mejor, esta uva necesita menos tratamientos, esta uva está más sana, esta uva por lo tanto es mejor, por lo tanto me dará mejor vino. En Cascante, gracias a las viñas del Valle del Keiles, los descendientes de don Miguel Gelbenzu comenzaban en 1980 el relanzamiento de esta pequeña bodega familiar de vinos tintos. Los 8 hermanos Gelbenzu Morte van a incorporar a partir de entonces las técnicas más avanzadas en el cultivo de la vid y posterior elaboración del vino. Los antecedentes conocidos de bodegas Gelbenzus nosotros los hemos encontrado en 1851 en la exposición de Londres de Universal, en la primera, donde ya la familia acudió a hacer un expositor con trigo duro, aceite y vinos. Estos comienzos exportadores también se notaron porque en 1882 nos dieron 4 medallas en Burdeos en la exposición de Burdeos, y digamos estos comienzos bastante importantes también tuvieron una culminación muy maja en Barcelona en 1888 con una medalla de oro. Los Gelbenzu cuentan con 8 depósitos de acero inoxidable. La bodega de crianza está excavada en roca. En ella se alinean barricas y tinos de madera de roble. Nosotros en principio nos hemos apostado, como prácticamente yo creo todos los bodegueros navarros, es un poco por lo que está triunfando a nivel mundial, que son unos vinos, en primer lugar, con bastante color. Es decir, no son unos vinos de poco color, sino que buscamos intensamente el color. Buscamos el cuerpo, es decir, lo que se llama la estructura del vino.
buscamos que nuestros vinos mantengan fruta, muy importante, y buscamos que tengan una madera ajustada, lo que llaman los franceses pavoisé, porque no buscamos unos vinos con excesiva madera. Mira, los viñedos están ubicados en el Valle del Keiles. Aquí tenemos, entre 15 y 20 kilómetros de nuestros viñedos, se encuentra el Moncayo, que tiene 2.312 metros de altitud, y gracias al Moncayo tenemos unas buenas uvas y unos buenos vinos. Aquí podemos regar de invierno. La característica más importante es que el riego de invierno nos permite que el fruto se críe con un buen estado de acidez y de polifenoles y de todos los aspectos necesarios para elaborar el vino. Y sobre todo existe lo que se llama un cambio termométrico, que hay una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche. Eso hace que el fruto, cuando llega a primeros de septiembre o a mitad de septiembre la vendimia, por orden de variedades, nos encontramos con un fruto siempre muy apreciado. En Navarra tiene una singular importancia el fenómeno cooperativista. De las 80 bodegas que poseen denominación de origen Navarra, la mitad son bodegas cooperativas. La primera cooperativa navarra que se creó como tal nació en Olite en 1911, cuando 140 socios de la Caja Rural formalizan la constitución de la Bodega Cooperativa Olitense, también llamada de los pobres. El párroco don Victoriano Flamarique fue el principal impulsor de este solidario proyecto que contribuyó a mejorar el nivel de vida de los pequeños y medianos agricultores de Olite. Este hombre, viendo la problemática que había en su pueblo, digamos, en su ciudad de Olite, respecto a la usura, respecto al trabajo de los labradores, que entonces era la esencia de la economía, al carecer prácticamente esta zona de industria, pues entonces, con las noticias que tenía y los estudios que él había realizado de sociología y las noticias que tenía de los primeros, digamos, apuntes de cooperativismo en Europa, entonces él se decide a poner manos a la obra, todo esto, digamos, como consecuencia de la encíclica del Papa León XIII, la encíclica que ha sido famosísima por sus implicaciones sociales, por todo lo que supuso de que la Iglesia se involucrara directamente en el día a día de la gente trabajadora, digamos, del pueblo llano. Es la encíclica Rerum Novarum. En la actualidad, la cooperativa olitense cuenta con 140 socios. Si la cosecha es buena, se pueden recoger alrededor de 2 millones de kilos de uva. El vino obtenido se vende a grandes empresas embotelladoras, establecimientos hosteleros intermediarios y consumidores finales. Aunque respetuosos con la tradición y apegados a la tierra, los viticultores de la cooperativa olitense aspiran en el futuro a modernizar y mejorar la elaboración y comercialización de sus vinos. Los vinos que se elaboran son el blanco, el tinto y el rosado. Estamos haciendo todo, digamos, como vino joven. Vino joven para, digamos, el vino que se está tomando es el vino de la cosecha. Tenemos ahora, con variedades nuevas, como sobre todo en concreto el tempranillo, se hace un cupás de garnacha y tempranillo, que salen unos tintos pues francamente buenos, y el rosado es el 100% de garnacha, o sea que es la variedad mejor para el rosado, y vamos, estamos contentos de cómo va la evolución de la sociedad. O sea, el mercado parece ser que se sostiene bastante bien, y vamos, nosotros en concreto pues hemos vendido una gran cantidad del vino de la cosecha de este año. En 1951, los viticultores de Cascante, antigua ciudad celtíbera denominada Caiscat, y más tarde Villa Romana con el nombre de Cascantum, constituían la cooperativa de Nuestra Señora del Romero.
Posteriormente se van sumando a esta cooperativa viticultores de Los Arcos y Sesma, hasta llegar a los 1.250 socios. En 1997, la cooperativa Nuestra Señora del Romero estaba considerada como la más importante bodega de cuantas elaboraban vino en Navarra.